Estimados estudiantes, sean bienvenidos a nuestra segunda cápsula de liderazgo efectivo, hoy día con un invitado muy especial, el capitán Arturo Prat Chacón, líder nacional. En torno a nuestros contenidos de nuestro programa integral de asignatura o instruccional de asignatura, estamos justo en una época muy especial para nuestra identidad nacional y en una cápsula muy específica respecto a la teoría de rasgos y personalidad. Arturo Prat Chacón nace en Ningüe en una situación bastante compleja. Sus padres, frente a muchos intentos de incrementar el grupo familiar, se vieron particularmente afectados porque no podían desarrollar, ¿cierto?, esta estructura llamada familia por pequeñas pérdidas y algunas enfermedades que venían propias a la época. Sin embargo, nace Arturo Prat, muy débil, muy complicado en su estructura física. Sus primeros años fueron bastante complicados, incluso desesperantes para su madre. Arturo Prat es sometido a una terapia nueva, a una metodología experimental de la época, basada en introducir en espacios bastante pequeños, para que hagamos una idea, en una tina de agua congelada, a este niño para fortalecer, obviamente, su capacidad física y su resistencia. Este experimento científico, obviamente en la área médica, logra sus efectos y Prat logra ser un niño fuerte y vigoroso durante sus primeros años. A la edad aproximada de 7-8 años, por problemas económicos, su familia se viene a Santiago, también acompañado de una incertidumbre respecto al plano económico. Prat, a temprana edad, sufre lo que muchos de nosotros sufrimos en algún momento de la carencia económica. Se vienen a vivir a Santiago, a la comuna de Providencia, donde al igual que en Ningüe viven en una estructura rural, en una chacra, en una parcela en la comuna. Prat, obviamente vinculado al sacrificio y al esfuerzo familiar, logra comenzar a generar una personalidad desde el origen bastante compleja por su condición física, pero también ruda en el ámbito de entender que su padre y su madre no estaban con las mejores condiciones físicas. El padre sufre a muy temprana edad problemas físicos, particularmente artrosis y otras enfermedades propias de la época y de la edad. Prat entonces se enfrenta a situaciones que tienen que ver con la complejidad familiar, que le dan un sello característico de su personalidad. Luego de ingresar a la educación tradicional, se va al centro de Santiago a vivir en la escuela, a vivir su primera fase de alfabetización. Prat es uno de los principales alumnos, pero por su propia característica y su historia de vida era un poco tímido. Hay un profesor, uno de sus principales biógrafos, nos traduce la historia de Prat en su época escolar. Prat, un niño bastante inteligente, pero muy tímido, empieza a desarrollar estas habilidades que son propias a los líderes con rasgo. Un fuerte carácter y una respuesta inmediata frente a los desafíos. Prat se ve llamado a sus 11 años, bueno, en la práctica, a una muy temprana edad, a ingresar a la Armada de Chile. Su tío, obviamente un abogado, un filósofo de la época, un intelectual de la época, junto a su gran primo, que lo acompaña en su carrera naval, ingresan a la escuela naval a la edad muy temprana. Pensemos 11, 12 años. Como alumno, obviamente, participante de esta institución, que no solamente era una escuela, que es la Armada de Chile. Sus primeros años en Prat, en la escuela naval, no fueron fáciles. La gran mayoría pensamos que el héroe se hace desde la condición histórica. Y siempre es alabado a través, ¿cierto?, de la bibliografía, la bibliografía. Sin embargo, Prat, sus primeros años en la escuela naval, no lo pasó muy bien. Le costaba mucho integrarse a los programas propios de la formación de un militar y, sin embargo, con su historia de vida lo logra, titulándose a muy temprana edad de la Escuela Naval como guardia marina. Luego es destinado
a diferentes naves y a diferentes barcos, para entenderlo acá, y en la terminología naval buque, a cumplir órdenes, obviamente, y cumplir servicios al interior y a bordo de ellos. Pratt desarrolla una personalidad propia. Tiene características que lo diferencian de los demás porque tenía un arraigo sumamente intelectual. Esa misma intelectualidad lo lleva a cumplir un sueño de infancia, ser abogado. Esto no trajo consigo cosas fáciles. Pratt se ve bastante afectado porque en la Armada se entendía que un marino estaba hecho para la mar. No eran en esa época bien mirados los intelectuales, sobre todo en una carrera militar. Pratt, por tanto, estudia en la Universidad de Chile, en la jornada, ¿cierto?, vespertina, como hoy día la podríamos definir, o fall, para hacerlo como un símil a lo que nosotros estudiamos, estudia a distancia y se titula como abogado. Esto hace que en la vida naval esto no se vea con buenos ojos y él comienza a hacer actividades que están relacionadas obviamente con la fase administrativa y también a bordo, pero teniendo también en visión que él era una persona muy característica y propia y fuera de la época. Pratt en sus tiempos libres se dedica a educar en los cerros en Valparaíso y también a la profundización de sus dinámicas intelectuales. Su tesis queda muy marcada por el rasgo político y republicano de Pratt al dirigir sus estudios sobre los movimientos obviamente políticos y el plebiscito. Pratt se caracteriza por ser un marino intelectual, lo que ya nos entrega ciertos rasgos diferenciadores. Pratt se ve involucrado, por tanto, en un cambio cultural de la época. Muchos de ellos, los oficiales que lo acompañan, ven en Pratt una imagen a seguir, se transforman en sus seguidores, son persuadidos por él en muchas oportunidades a través de sus características personales muy íntimas, donde muchas veces lo invitaban, y ahí hay una literatura muy importante que escribe sobre Pratt, respecto a que lo invitaban a vivir la vida del marino tradicional, y él buscaba espacios más contemplativos para su socialización y su intelectualización, no solamente en tierra, sino también a bordo. Pratt, por tanto, es un hombre diferente. Pratt y su figura de liderazgo va tomando una visión también hacia el entorno muy compleja. Pratt no era un marino de baja estatura. En su estructura física era una persona que llamaba la atención, no solamente por sus rasgos físicos, que medían en la práctica más de lo que en la época el hombre tradicional tenía como estatura, que era 1,60 m, 1,50 m. Pratt sobrepasaba esa medida, cerca del 1,90 m. Sus características físicas también eran muy profundas, los rasgos físicos eran bastante marcados, lo que le traía una diferenciación directa. Y hay una fase en la época y un hecho histórico que marca mucho esto, cuando el 5 de abril de 1879, Pratt, ya en el bloqueo de Iquique, se dirige a declarar, ¿cierto?, la guerra física al gobierno del Perú, que tenía el control de Iquique. Y hay algo muy histórico que me interesa que ustedes me pongan mucha atención, porque Pratt se dirige en un bote, 5 marineros de la época, a la aduana, al espacio físico donde se encontraba el encargado o el gobernador, para que lo entendamos así desde el punto de vista actual, de Iquique, obviamente de nacionalidad peruana. Y una de las características que más llamó la atención en la literatura y lo que nosotros podemos estudiar sobre él, es que Pratt se dirige a esta aduana sin protección militar, con la espada envainada y muy tranquilo, frente a una población peruana bastante agitada, que le llamó mucho la atención la figura de Pratt caminando por las calles y sin protección de nadie. Obviamente le llamó mucho la atención por su estructura física, y fíjate que nadie le dijo nada. Y cuando llegó a declarar y a entregar esta declaración de guerra, entendiéndola así para no involucrar otras terminologías muy complejas, la persona que lo recibió se vio muy afectada y le costó mucho abrir la carta, porque nunca esperaron que Chile le declarara la guerra.
Y fíjate que le ofrecieron, el gobierno peruano le ofreció protección. Y él no la aceptó. Y volvió a la Esmeralda, llamándole mucho la atención a la gente con lo que estaba pasando. Fíjate que eso es un ícono respecto al rol de Prat. Ahora, en las características de su personalidad, Prat esperó ir al combate. Sin embargo, por una orientación del almirante Juan William Rebolledo en esos momentos, fue designado por un tema administrativo al bloqueo de Iquique. Obviamente, me imagino, esperanzado de ir al combate, Prat se queda en un buque bastante lento, bastante poco provisto para el combate, que era la Esmeralda. Valga la importancia su buque de formación y en la cual también mostró espacios de heroísmo. Cuando obviamente la Esmeralda iba a encallar en Valparaíso, el enfermo con fiebre se tira al mar y recupera la Esmeralda en forma personal. Y estos atentos, en forma personal. Él logra el control de la Esmeralda y la salva de un naufragio seguro de las costas de Valparaíso. Es importante ver esta característica ya en Prat. Bueno, Prat queda en el bloqueo de Iquique, esperanzado de que la escuadra tuviera éxito, obviamente camino al Callao, pero nunca se imaginó que él iba a ser parte de algo tan histórico y que iba a ser que hoy día nosotros nos estuviéramos refiriendo a él, un líder trascendental. Prat nunca esperó ser parte del combate. Sin embargo, cuando se escuchan estas palabras, "somos al norte", se da cuenta que él pasa a ser parte de la historia. Decidido por su carácter y por su historia, que yo ya estoy remontando a la época de infancia, con estas terapias alternativas médicas, con este esfuerzo intelectual en la escuela naval, con esta ambición de un republicano estudiante de Derecho, más un comandante avesado, porque ya había tenido experiencia en la liberación del Perú, cuando estuvimos en el combate con España, Prat se transforma en una persona que para nosotros hoy día es trascendental como líder. Prat llama a sus marineros, llama a sus oficiales y les dice, y esto es muy histórico, muchachos, la contienda es desigual, vienen los acorazados más grandes del Perú a enfrentarse y a tomar Iquique. Sin embargo, esa bandera que está ahí formaría en su lugar. Y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Esta teoría de rasgos que es muy poética en las interpretaciones escolares que vivimos cuando fuimos niños y como jóvenes, hoy día toman otro sentido como profesionales. Prat guía, efectivamente, como lo diría Frederick, guía los espacios higiénicos de la organización, entendiendo a ella la Esmeralda. Prat se dirige con su nave a dar respuesta efectiva al combate. Y hay un ícono que refleja su rasgo identitario, cuando dice al sargento Aldea y a Uribe, ¿ha almorzado la gente? ¿A qué se refiere este concepto almorzado la gente? Se refiere particularmente así en la Esmeralda, a los jóvenes que se iban a enfrentar a este vertiginoso ataque desigual, se habían alimentado y estaban vistiendo con sus mejores ropas. Porque la motivación al combate era inherente a sus características personales. ¡Wow! ¡Qué importante conocer a este gran personaje histórico que hoy día nos demanda como un líder trascendental, efectivo y particularmente muy marcado en nuestro programa instruccional de asignatura, que es el líder efectivo. Prat no para en su coordinación de abordar el Huáscar, sabiendo que si logra abordarlo y tomarlo, tomaría uno de los acorazados peruanos más importantes y más fuertes y más equipados en la época de la Guerra del Pacífico. Prat, por tanto, tiene una misión, y esa misión es no bajar la bandera. Ahí le dice al guardiamarina Riquelme en una de sus conversaciones, antes de comenzar las evidencias y las preparaciones para el combate, le dice, por favor, esa bandera tiene que ser martillada, porque no se va a arriar. Lo que le daba una indicación directa de que Prat no iba a bajar sus brazos hasta lograr su objetivo estratégico, que era tomar el Huáscar. Bueno, obviamente yo te hago una visión histórica combinada con rasgos particulares, pero nos estamos olvidando de algo muy fundamental. ¿Por qué Prat es un líder? Porque cumple efectivamente con la persuasión, influencia al grupo humano,
y logra objetivos. ¿Cómo persuade? Bueno, hay una visión histórica respecto a la visión de los integrantes o podríamos decir el personal que componía la Esmeralda, pero hay un indicador: eran niños muy pequeños, sí, igual que tus hijos, igual que tus hermanos. A edades muy tempranas los jóvenes y los niños se dirigían a la Esmeralda o a los buques de la Armada para ser parte de la guerra, porque eso les garantizaba alimentación, cuidado, pero también a lo mejor una carrera militar de la época. Por tanto eran niños muy avesados. No pensemos hoy día 11, 12, 14 años con los niños de la época, eran adultos niños. Por tanto, la población efectiva que constituía la Esmeralda eran niños y jóvenes. Pratt persuadía a estos niños a desarrollar actividades que iban fuera de lo que ellos esperaban y que ponían en peligro incluso su vida. Sin embargo, logró que este grupo de niños y jóvenes se enfrentaran al combate. ¿Cómo nosotros sabemos que